Bien, ya ahora me voy con mi querido analista, el politólogo y dirigente del tanque de pensamiento Patria de Martí, Julio Schilling, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. ¿Cómo anda esa cuarentena, mi querido Julio? De lo más bien, gracias a Dios, mi querida Cari, y siempre es un placer estar en tu programa Tras las Noticias, tan escuchado, y te mando a ti, a la gran equipo de Radio y TV Martí, y a esa tremenda audiencia que tienes a través del mundo, no solo en Cuba, un fuerte abrazo. Muchas gracias, y bueno, parte de esta audiencia pues se la debo, ¿no?, a los invitados y a personas como tú que son colaboradores de este programa para informar al mundo, ¿no?, a Cuba, de lo que sucede en Cuba, de lo que sucede en el mundo. Y vamos a hablar un poquitico primero de lo que pasa en Cuba. El sector privado se ha visto notablemente golpeado con el coronavirus. Indudablemente había decenas de automóviles con movimientos o sea, automóviles clásicos, Chevrolet, Ford, que mantenían cierto tipo de movimiento, pero todo esto parece que se vino abajo con el problema del coronavirus, y los propietarios sufren la paralización de sus actividades por los contratos que indudablemente llevan la peor parte. Estamos hablando de estos carros clásicos que eran más o menos los que estaban pues siendo utilizados por los turistas para hacer filmaciones de películas, para hacer videos, para pasearlos por las calles de La Habana. Coméntame un poco hasta dónde esta situación puede crear un clima social en Cuba, porque con la llegada del coronavirus había 600.000 emprendedores y al menos 139.000 de ellos han devuelto sus licencias de manera voluntaria y otros miles están obligados. Y esto es por indudablemente la baja que ha habido en el turismo, que ha sido notable, producto de que ellos llegaron tarde a tratar de contener una pandemia que se ha hecho mundial. Mira, Cari, unos puntos simplemente de insistir en ciertos tecnicismos, pero es muy importante para entender este fenómeno dentro del contexto de dictaduras comunistas, porque uno entiende, entendemos los que tenemos el privilegio de vivir en libertad, en el exilio, o sea, fuera del territorio nacional, el factor de lo que es propiedad privada, y el entendimiento es que esa propiedad privada está respaldada por un Estado de Derecho, por derechos de propiedad, derechos del individuo, una gama de precondiciones que realmente le dan a la propiedad privada y a un negocio privado determinado valor. En Cuba, lo que nos referimos específicamente es al sector no estatal. Incluso ellos mismos lo llaman así, no estatal, y esto hay que entenderlo, no con una expectativa de liberalización para mejorar el estándar de vida del cubano, no, sino un mecanismo para buscar fondos del extranjero, de la nación cubana que vive fuera, para que, pues, en efecto, le traspase enormes cuantías de dinero. Esa es la idea, para fundar empresas privadas, entre comillas. Y digo e insisto entre comillas porque el comunismo asiático, en el caso de China y Vietnam, que es su máxima y más perfecta expresión, hemos visto una clase empresarial totalmente sumisa y domesticada al poder político dictatorial.
Cuando vemos, por ejemplo, el paladar a donde fue el expresidente Barack Obama, el mismo que van muchos de los cortesanos que van del occidente a Cuba, pues naturalmente esos paladares, esos negocios están totalmente afines al poder político. El hecho de que estén manejados por manos privadas, incluso si queremos hasta manos individuales, pero manos individuales que no van a demostrar ningún punto de contestación al poder dictatorial. Entonces, en cuanto a los cuentaprompistas, esas personas que se quieren ganar la vida, hemos visto cómo el acercamiento diplomático con los Estados Unidos lo que hizo fue disminuir esa realidad. Entonces, porque realmente todo esto fue parte de un espejismo que el castrocomunismo ha querido presentar al mundo de cierta liberalización económica para excitar a los tontos útiles en el occidente y pensar que en Cuba pues iba a haber una China tropical y que esta era una oportunidad de negocio. Eso eran las expectativas, pero la realidad ha sido completamente diferente. Y lo que sí estamos viendo es que el turismo, ¿no es verdad? Y hay toda una industria que vive en Cuba del turismo, pues ha ido al piso. Si ha ido al piso en países democráticos, ¿cómo no va a ser el caso en Cuba comunista? Y de nuevo, tenemos que señalar que el turismo ya venía en descenso antes del virus de China comunista. Y también, Cari, hemos visto cómo, y en esto Cuba comunista no es la excepción, vemos otros países también donde tienen gobiernos y regímenes que mal manejan la economía, donde pues buscan aprovecharse y excusar su fracaso con el coronavirus. En otras palabras, cuando el coronavirus malévolo de verdad en Cuba llegó en el año 1959. Mira, Julio, tengo que pasar a una breve pausa. Quédate en la línea y regreso contigo, porque luego quiero comentarte algo que está ocurriendo con el régimen de Nicolás Maduro e Irán, y me gustaría pues tu comentario, siempre equilibrado, pero te dejo con esta pregunta. La semana pasada la Comisión Económica de América Latina, la CEPAL, estimó que un 3,7% de la caída de la economía cubana para este año va a ser irreversible. Y es que aquí también, donde mandamos remesas y se ayuda a familias y amistades, estamos atravesando una fuerte crisis económica con el mundo entero. Me voy a una pausa, regreso con el profesor Julio Schilling, director de Patria de Martí. Ya regreso. Y qué bueno que están de regreso. Ya, entrar las noticias en nuestra segunda media hora. Julio, comentaba contigo indudablemente que esta situación que ha creado, ¿no?, el virus de Wuhan, el virus chino, pues ha puesto a la economía mundial bailando con una espada de Damocles sobre la cabeza. No es menos cierto que la mayoría de las remesas pues que se envían a Cuba salen pues de países que están en este momento, como Estados Unidos, con una crisis económica bastante fuerte. Tenemos sobre todo en el condado de Miami-Dade un impacto económico terrible que esperamos que en algún momento pueda ser superado, pero países como España, en fin, lugares desde donde se mandaban también remesas a Cuba, y es lógico y es normal que querramos ayudar a familias y amigos a decrecer. Entonces esto explica esta situación donde está 3.600 millones que entraban en la isla por concepto de turismo y que eran también considerados como parte de esa migración que regresaba a la isla, pues se van a perder. Dame tu criterio para pasar luego al tema del régimen de Nicolás Maduro e Irán. Mira, Cari, el informe ese de la CEPAL, o sea, y las observaciones de muchos economistas de que esto va a tener un impacto en algunos sectores irreversible
yo creo que se queda corto. O sea, primero las primeras fuentes de ingresos en cuanto al neoesclavismo de los médicos, y hoy en el Día del Trabajador, tristemente Cuba comunista sigue siendo uno de los mayores violadores de los derechos de todos los trabajadores del mundo, particularmente lo vemos en el sector médico, ¿no es verdad? Bueno, eso ha sido apaleado por información pública, porque se ha destapado la realidad de ese gran granaje de esclavitud del siglo XXI. El tema de Venezuela y petróleo en caída, otra fuente de divisas para el castrocomunismo, va a sufrir enormemente. El narcotráfico, vemos cómo los Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil, las democracias del mundo están tomando un papel más proactivo en impedir que ese mal llegue al hemisferio occidental del norte. ¿Y qué estamos viendo? Pues claro, eso le va a impactar también a Cuba comunista por el dinero que se beneficia del narcotráfico. Podemos seguir a lo que tú estabas señalando, las remesas. Naturalmente, las remesas y las remesas en especie, a medida de que los presupuestos se ven forzados a ajustarse, pues se siente, y esto va ligado a lo que estábamos hablando en el segmento anterior. El castrocomunismo elaboró todas estas reformas raudistas con el fin de tener la nación cubana fuera de su territorio, sea el exilio cubano, en efecto subvencionar de una u otra forma al régimen castrocomunista. Eso no ha ocurrido por la victoria del presidente Donald Trump, y su reelección pues sellará y hará precisamente irreversible muchas de las posiciones que el régimen castrocomunista ha disfrutado hasta este momento.